Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Antes de todo, yo quiero pedir disculpas de ustedes porque semana pasada yo no subí ningún video y fue por motivos personales, pero por la gracia de Dios y mientras el Señor me diga que yo tenga que seguir acá, yo voy a seguir, yo voy a obedecer a Dios. ¿Está bien? Y yo quiero compartir con ustedes la experiencia que yo viví y que yo compartí en mi blog, que es el texto número 14. Y el título es Eso es todo lo que tengo. Y es cuando Dios enseñó mi corazón al respecto de contentamiento. Y si ustedes no saben lo que es contentamiento es estar contento, alegre, satisfecho con todo lo que yo tengo, ¿no? Y con lo que yo no tengo. Estar contento con lo que yo soy y no con lo que yo no, y con lo que yo no soy también, ¿no? No sé si yo compliqué todo, pero ustedes van a entender en el resto del video. Mira, la experiencia que yo viví fue en el año de 2013. Yo ya viví en Perú y ese año yo iba a cumplir 30 años, ¿no? Y yo entré como así en una crisis de los 30. Y yo empecé entonces a evaluar muchas cosas de mi vida, ¿no? Muchas cosas así que yo empecé, wow, 30, ¿no? Ya no soy tan vieja, ya no soy tan joven, como dice Sandy en su canción, ¿no? Soy joven para ser vieja, pero soy vieja para ser joven, ¿no? Entonces yo estaba en esos dilemas de los 30. Y entonces yo quería que Dios me ayudara a pasar por ese momento de mi vida de la manera correcta. Y Dios entonces usó algo de mi vida que en ese momento empezó a incomodarme más de lo normal, ¿no? Para enseñarme sobre contentamiento. ¿Y sabe lo que fue? Yo heredé de mi mamá linda y maravillosa una característica genética, el cabello blanco a temprana edad. Yo empecé a tener canas a los 14 años. Y desde los 14 me salió la primera y ahí fue saliendo y fue saliendo y fue saliendo, ¿no? Y cuando yo llegué a los 30 ya no se podía esconder. Ya no era algo que tú podías, me muevo el cabello para acá, me muevo el cabello para allá, ¿no? Si tú no pintas el cabello ya no se podía más esconder. Y ya era algo así muy visible, ¿no? Y eso me incomodaba mucho, me incomodaba mucho. Y ese incómodo me incomodaba también. Porque yo pensaba, ¿por qué eso me incomoda tanto si tener cabellos blancos es normal? Todos van a tener canas un día en la vida. Pero ¿por qué eso me incomoda tanto? ¿Por qué eso para mí es tan importante? ¿No? Y como yo ya sabía que esa era una característica genética, ¿no? Que yo había heredado de mi mamá, entonces yo sabía que fue algo que Dios me había dado. Fue algo que Dios cuando me dibujó había puesto ahí en mí, ¿no? Esa gotita de cabellos blancos para Julie, ¿no? Y ¿sabe lo que me incomodaba? Era que eso me incomodaba si yo sabía que eso era algo que venía de Dios para mí. ¿Entendieron? Ay, ustedes, ay, Julie, tú complicas todo. Tú eres una mujer complicada. ¿Por qué tú complicas algo que es tan sencillo? Tiñe el cabello y ya, listo, deja de ser tan, ¿no? Bueno, para mí no es tan blanco como parece ser. ¿Sabe por qué? Porque yo ya tenía una verdad que ecoaba en mi corazón y que sigue ecoando en mi corazón. Y la Biblia dice en 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si yo tengo que hacer cualquier cosa, si yo estoy comiendo, si yo estoy bebiendo, si yo estoy haciendo cualquier otra cosa, yo tengo que hacer para la gloria, todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Y eso incluye pintar o no pintar mi cabello. ¿Eso va a glorificar a Dios? ¿O yo voy a hacer por vanidad? ¿Eso va a glorificar a Dios? ¿O yo voy a hacer para entrar en un patrón de las personas? Mira,
El mundo ha creado un patrón de belleza. El mundo ha creado un patrón de felicidad. Mira, si tú quieres ser feliz, tú tienes que hacer eso, tú tienes que tener eso, tú tienes que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. ¿No? El mundo dice, tú quieres ser acepto, tú tienes que ser así. Tu cabello tiene que ser así. ¿Sabe lo que me dijeron una vez? Una vez me dijeron así hace muchos, muchos años atrás. Ay, Julie, tú tienes que laciar tu cabello y tienes que ser rubia. Porque todos los hombres les gustan las lacias y rubias. Y si tú no haces eso, tú vas a perder a tu esposo. Y yo, ¿qué? Yo le dije, mira, si Érico me va a cambiar por el color de mi cabello o porque yo no soy lacia, entonces que él sea muy feliz con la rubia lacia, muy feliz con ella, porque yo no quiero a mi lado un hombre que esté conmigo por el color de mi cabello. Yo quiero una persona que esté conmigo por lo que yo soy, ¿no? Por mí, por Julie, por mis características, personalidad, por Julie como persona, ¿no? Por adentro, no por afuera. Entonces, si él quiere irse con una rubia lacia, entonces que él se vaya y que sea feliz con ella, pero yo no voy a cambiar por eso, ¿no? Sí, yo escuché eso, ¿no? Entonces, cuando yo llegué ahí a los 30 y me vino todo ese dilema, todo eso, ¿no? Yo entendí que había algo más que yo debería aprender. Y yo les voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Mira, ahí en ese contexto de Primera de Corintios 10, de ese versículo que yo recién lo leí para ustedes, el contexto habla de idolatría. Y yo, cuando llegué a esa crisis, ¿no? De los 30, yo fui a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Yo realmente, yo oré y yo dije, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para todo en mi vida, incluso sobre esa característica genética que tú me diste. Entonces, ayúdame a entender el motivo por el cual me hiciste así, para que entonces yo pueda glorificar tu nombre. Entonces yo voy a empezar a buscar en la palabra y empecé a buscar. Claro que no aprendí todo de un día, me duró unos meses, pero Dios me enseñó. Y eso es lo que yo voy a compartir con ustedes, lo que Dios me ha enseñado. Mira, el contexto ahí de ese texto de 1 de Corintios 10 habla de idolatría, ¿no? Y hoy día, ¿cuál es uno de los más grandes cultos que la gente hace? El culto al cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es mi templo, entonces yo tengo que cuidarlo. Pero la gente súper idolatra el cuerpo y ama más al cuerpo que al dueño del cuerpo, ¿no? Entonces, que comas, que bebas, todo lo que hagas, hagan para la gloria de Dios. Y ahí él habla el contexto habla de idolatría porque la gente ofrecía comida, ¿no? Y bebidas a sus ídolos y el apóstol Pablo entonces está hablando de eso. Mira, cuidado, ¿no? Con esas cosas, no vayan a involucrarse con idolatría, con las cosas que son entregues a los ídolos. Entonces, cuando ustedes coman y cuando ustedes beban o hagan cualquier otra cosa, tienen que hacer para glorificar a Dios. Entonces, yo no quería entrar en esa onda, ¿verdad? Del culto al cuerpo. ¿Será que yo tengo que pintar mi cabello porque la sociedad dice que las cañas es señal de descuido? Porque esa es la sociedad. No, yo tengo que pintar mi cabello porque la gente dice, no, que eso es feo para una mujer tener cabello blanco. No. Ay, para los hombres es bonito, ¿no? Pero para la mujer no, eso es descuido. Yo también escuché eso. ¿No? Entonces yo no quería ser porque la gente había puesto dentro de un molde que era así. Yo quería entender cuál era el molde y cuál era el patrón de Dios para que basado en ese molde, en ese patrón, yo pudiera tomar mi decisión al respecto de pintar o no pintar mi cabello. Porque para mí lo más importante no es lo que dice la gente, es lo que dice Dios. Él es mi creador. Yo rindo cuentas a Él y no a la gente. Yo me preocupo con las personas 100% porque la Biblia dice también que yo no puedo ser motivo de tropiezo ni de escándalo para nadie. Pero yo no dejo que los patrones del mundo guíen las decisiones de mi vida.
Entonces, yo no quería usar el patrón que el mundo da de belleza o de cuidado del cuerpo como mi base para mis decisiones. Entonces, antes de contentarme con el patrón del mundo, yo quería aprender el patrón de Dios para contentarme con el patrón de Él. ¿Entendieron? Entonces vamos allá. Avancemos, avancemos, avancemos. ¿No? Yo no pinté mi cabello así de frente porque esa fue la primera idea que yo tuve, porque yo quería hacer por los motivos y por las motivaciones correctas. Entonces yo fui a buscar la voluntad de Dios, ¿no? La palabra de Dios entonces empezó a confrontarme en varios temas y el tema que él me confrontó fue contentamiento. Entonces yo abrí mi corazón para que Dios entonces enseñara a mí a ser contenta, ¿no? Y el apóstol Pablo, él va a decir en Filipenses 4, versículo 11, la parte B, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Él dice, he aprendido. Entonces no es algo, no es por osmosis, no es algo que uno nace siendo contento, satisfecho y feliz con lo que tiene. No, es algo que uno aprende. Y ese fue el momento de mi vida que Dios como que, ya Julia, ahora tú aprendes de una vez o tú no aprendes nunca más sobre ese tema, ¿no? Y yo abrí mi corazón para aprender sobre eso, porque ese fue el tema que Dios empezó a trabajar en mí cuando yo le cuestioné las motivaciones por las cuales yo debería o no pintar mi cabello. La de aceptar o no es característica genética que Él mismo me había dado, ¿verdad? Entonces, Dios me hizo pensar que cuando Él está presente en nuestra vida, esa fase, ese momento ya es bueno. Y dice, Julie, ¿por qué te quedas pensando si los 30 es la mejor fase de la vida? ¿Por qué te quedas pensando si es la infancia la mejor? Porque la gente dice, no, la infancia es la mejor fase de la vida. No, entonces no, la adolescencia, que es la edad de las descubiertas, la juventud, que es la edad de la fuerza. No, es los 30, que es la edad del águila. Julie, no te preocupes por esas cosas, porque si tú me tienes a mí, yo soy suficiente y eso ya es bueno. Y él me hizo pensar en mi niñez, porque yo crecí en un hogar donde mi mamá me hablaba del amor de Dios. Entonces yo crecí entendiendo que había un Dios que me amaba. Aunque yo no percibiera su amor, eso no quiere decir que ese amor no existía, ¿verdad? Y entonces yo crecí con eso y eso hizo con que mi infancia, aunque difícil, porque yo tuve una infancia difícil, fue especial. ¿No? Porque yo tenía conciencia de un Dios. Mi adolescencia fue especial porque yo entregué mi vida a Dios. En mi adolescencia, a mis 14 años, yo decidí que Él iba a ser el dueño de mi vida, de mi corazón, de mi futuro, de todo. Y ese momento, esa fase de mi vida fue especial porque Él estaba ahí. Y ahora Él empezó a ser parte de mis decisiones. Antes Él estaba apartado. Él estaba ahí, pero yo no permitía que Él cambiara mis ideas. Pero ya después de los 14 yo empecé a dar el permiso para que él me cambiara. Y empecé a preguntarle a él lo que él pensaba respecto de cada cosa que iba pasando en mi vida, ¿no? Y yo llegué a esa conclusión, cualquier fase con Jesús es la mejor fase de la vida. No importa si uno es casado, no importa si uno es soltero, viuda, si tiene hijos, si no tiene hijos, si está enfermo, si está sano. Si tú tienes a Jesús, eso es bueno, es chévere, es bueno, es agradable, es perfecto. Es la mejor fase de tu vida, es el mejor momento porque Jesús está ahí y Él suple todas nuestras necesidades, Él da todo lo que nosotros necesitamos para cada fase y para cada momento de nuestra vida. ¿No? Sí. Mira, poco a poco en mi vida yo fui aprendiendo que todo lo que pasa en mi vida obra para el bien. Todo en mi vida, ¿no? Obra, todo lo que pasa, lo que es bueno y lo que parece malo, todo obra para mi bien. Y aun cuando yo no tenía esa comprensión, igual lo que yo estaba viviendo era especial porque yo iba aprendiendo de Dios en mí y Él se iba revelando a mí. Jesús es la suficiencia.
Y la presencia de Él hace con que toda fase de nuestra vida sea importante y sea especial mientras estamos dispuestos a aprender de Él también, ¿no? Mira, hoy día yo tengo 34 años, ya casi cerca de cumplir los 35. En septiembre cumplo 35. Yo soy casada a 12 años con Érico y me encanta que él sea mi esposo, ¿no? Yo estoy súper feliz porque yo tengo 2 hijos, uno que está con Jesús, y eso para mí me deja feliz porque en otro video yo ya conté esa experiencia, yo ya entendí el propósito de Dios para mí en ese punto de mi vida y yo glorifico a Dios por eso. Y soy súper contenta de ser la mamá de Ana Julia, ¿no? Y me encanta que Dios haya elegido el Perú para ser el país que yo fuera a hacer misiones. Me encanta, ¿no? Que Dios haya trabajado con nosotros como Él trabajó el inicio de nuestra iglesia. No, que fue súper difícil, pero hoy día cuando yo volteo hacia atrás, yo digo, wow, Señor, gracias, porque fue difícil, porque trabajó nuestra perseverancia, evaluó el amor, evaluó las motivaciones por las cuales nosotros habíamos venido, por qué estábamos aquí, por quién estábamos aquí. Y todo, yo miro hacia atrás y yo pienso que todo obró para el bien, que todo fue bueno, todo fue chévere, todo fue perfecto, aún con las dificultades, ¿no? Y eso me hace sentir verdaderamente contenta, feliz. Pero yo tuve que aprender eso, como dice el apóstol Pablo. Yo no nací así, yo aprendí. Porque llegó esa fase de mi vida, ese año 2013, ese momento, 30 años, esa característica genética que Dios usó como punto de partida para de una vez por todas cultivar, arraigar, enseñar mi corazón a contentarme con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo soy, con lo que no tengo y con lo que yo no soy. ¿Entendieron? Después de no seguir estudiando, porque yo no aprendí eso en un día ni en una semana, no, yo seguí buscando porque mientras más yo busco una cosa en la Biblia, más yo quiero aprender sobre eso. Entonces yo también fui entendiendo que esa lucha que nosotros tenemos, ¿no? En contra de esos falsos conceptos que nos da el mundo, los falsos que la sociedad quiere empujar abajo, ¿no? Que tú tienes que ser así para ser feliz, que tú tienes que hacer eso para ser feliz, que para ser bonito, para ser acepto, para... todo eso, no. Yo entendí que yo debería cambiar esos conceptos por los conceptos de Dios. Entonces, el secreto del contentamiento es aprender a pensar como Dios. Romanos 12:2. Aprender a pensar como Dios. Si yo empiezo a pensar como Dios, yo ya no tengo ninguna necesidad de compararme con nadie. Yo ya no tengo más ninguna necesidad de pensar que me falta algo, porque yo ya entendí quién es Dios, cuáles son los propósitos de Él para mí y que yo solo tengo que cumplir. Entonces yo voy a dejar de reclamarle las cosas, ¿no? Y uno de los puntos más chéveres de esa enseñanza que Dios me dio fue que Él me hizo pensar así, Julie, ¿de qué sirve cambiar solo el color de tu cabello si no cambia la enfermedad que hay en tu corazón? Porque es una enfermedad pecaminosa. El descontentamiento es ingratitud. Porque cuando nosotros estamos descontentos con lo que somos o lo que tenemos, entonces nosotros estamos diciendo a Dios indirectamente que Él ha fallado con nosotros. Gracias Dios que moriste en la cruz por mí. Gracias porque pagaste el precio por mi pecado. Pero me podías haber hecho más bonita. Pero me podías haber hecho más así. O pero me podías haber dado más cosas, ¿verdad? Y ahí indirectamente estamos diciendo, Dios, has fallado en ese punto de mi vida. Y eso es una mentira. Dios nunca se equivoca, Él nunca comete errores. Entonces el descontentamiento nos lleva a la ingratitud. Entonces eso era lo que, Julie, ¿de qué sirve pintar tu cabello para callar, ¿no? tu insatisfacción física y que la gente deje de incomodarse con tus cabellos blancos?
Pero ¿de qué va a servir eso si tu corazón va a seguir enfermo con el descontentamiento? Porque antes del cabello era mi estatura, porque antes yo cuestioné a Dios porque yo soy muy baja. Después de la estatura era por qué mi cabello no es lacio. Y después del cabello lacio era, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi familia tiene que contar las moneditas para comer? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir en una casa de madera? Yo me acuerdo que yo cuestionaba, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que vivir en una casa fea de madera? ¿Por qué mi casa no es una casa bonita? Entonces, si mi corazón sigue enfermo, no sirve poner un maquillaje, ¿verdad? Solo para decir, "Ah, ahora todo está bien", si mi corazón sigue enfermo. Porque si el corazón sigue enfermo, yo solo voy a cambiar de descontentamiento. ¿Cómo fue lo que yo hice toda mi vida? Yo cambié de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra, hasta llegar ahí, a mis canas. Y fue ahí en ese momento que Dios dice, ahora tú aprendes o no aprendes, Julie, ¿no? Y eso fue lo que Dios quiso usar para enseñarme. Dios puede usar otra cosa en tu vida, tu situación financiera, o otra característica física, otra característica genética, otra cosa, o no sé, una fase, un momento. No, yo no sé la metodología, cuál es lo que Dios va a usar contigo. Él quiso usar eso conmigo, ¿no? Para enseñarme esa lección tan importante de contentarme con lo que tengo y con lo que yo soy. Y Dios me hizo así, con rulos, cabello negro, baja y con esa característica genética, ¿no? Mira, el apóstol Pablo, él dice algo muy interesante en 1 de Timoteo 2:9, porque él nos hace pensar, mira, si nosotros nos preocupamos solo con la carcasa, solo con el exterior, entonces no sirve mucho, porque la enfermedad sigue en el corazón. Mira lo que él dice, 1 de Timoteo 2:9. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arregla el cabello, ni con accesorios de oro, perdón, ni con perlas ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Ahí el apóstol Pedro va a hablar de ese mismo tema en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 13, y va a decir, no se interesen tanto por la belleza externa, de los peinados extravagantes, de las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Ellos no están diciendo que yo no debo cuidar lo externo, que yo no puedo usar maquillaje, que yo no me puedo peinar así, que yo no puedo pintarme, que yo no puedo usar una ropa. No, eso no tiene nada que ver. Ellos no estaban diciendo eso, yo no estoy diciendo eso. El punto que Dios me hizo ver y que yo quiero acá, no compartir con ustedes, es que no sirve de nada que yo cuide todo el externo si yo no me preocupo en sanar el real motivo, la real herida, el real pecado, el descontentamiento. Porque si yo sano esa herida dentro de mi corazón, dentro de mi carácter, entonces naturalmente las otras cosas van a entrar en su órbita dentro de mi vida. ¿Entendieron? Yo solo aprendí a ser contenta cuando yo entendí esa verdad. Esa verdad. Y hay todas las otras cosas, entonces es como que yo entendí lo que realmente yo debería preocuparme y dar valor. Julie, tú tienes que dar valor a lo que yo doy valor, no a lo que el mundo da. ¿Ya? Y mira, tener cuidado con nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No, porque la gente usa eso. Ay, pero Julie, el templo del Espíritu Santo tiene que ser cuidado. El cuidado interno es cuidado con el templo del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es de no adorar más el templo, no, adorar el templo al invés del que habita en el templo. ¿Entendieron? Eso es lo que la gente está confundiéndose. Adoran al templo y no al Dios que vive en él. Entonces no es solo el externo, es el interno. Es el interno.
Y yo soy muy agradecida a Dios porque Él me dio esa lección. Y soy muy agradecida porque Él usó esa cosa que quizá para usted sea la cosa más, disculpa la palabra, más idiota, ¿no? De la vida. Ay, qué cosa más tonta, Julie. Pintar o no pintar. Ay, pinta, qué horrible es tu cabello blanco. Pero Dios, a mí me encanta la metodología de Dios que Él usa conmigo. Porque Él usa lo más escandaloso, lo más para enseñar mi corazón. ¿Y sabe por qué me encanta? ¿Sabe por qué me encanta? Porque Él sabe qué es lo que yo necesito. Él sabe lo que yo necesito. Dios me dio un versículo que es Proverbios 16:31. En esa época ahí que yo estaba con eso, no pintar o no pintar, es la cuestión. Proverbios 16:31 dice así: las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Son una corona de gloria por llevar una vida justa. Las canas. Mira, antes de reclamar de alguna cosa en mi vida, porque el termómetro del descontentamiento en nuestra vida es la reclamación. Si tú reclamas mucho de algo en tu vida, si tú reclamas mucho de una situación, de una fase que tú estás viviendo, entonces tú estás descontento con eso. Estás siendo ingrato con Dios, ¿no? Decide cambiar. Busca cambiar esas mentiras que la sociedad dice, ¿no? Que en el patrón que tú tienes que encajar para ser aceptos por ellos. Busca cuál es el patrón de Dios para que tú se encaje en ese patrón, ¿verdad? Entonces para eso hay que cambiar las mentiras del diablo por las verdades de Dios. Por eso que yo fui a buscar la respuesta de pintar o no pintar mi cabello en la palabra de Dios. Yo puedo glorificar a Dios con el color de mi cabello. Yo descubrí que sí. ¿Sabe por qué? Porque siempre que sale una cana en mi cabeza y siempre que yo la miro, antes de decir, mamá, ¿por qué, mamá? No, ¿sabe lo que yo digo? Gracias, Dios, porque por causa de una cana tú me enseñaste a ser contenta con la forma con que tú me has creado. Y a partir de ahí yo dejé de reclamar por mi tamaño, yo dejé de reclamar de tantas cosas. No dejé de reclamar porque mi cabello no era lacio. Todas las cosas que un día yo reclamé en mi vida, esos desaparecieron de mi vida. Porque Dios me enseñó esa lección. ¿Sabe cuál fue la última vez que yo me acuerdo que yo fui tentada a ser descontenta? Fue la última vez que yo fui a Brasil con Ana Julia. Ella ya tenía 1 año y medio. No, ya hace tiempo que yo fui. Y estaba viendo una conferencia de mi iglesia y ellos estaban hablando de la metodología de la enseñanza en la Biblia y de la inteligencia para los niños de 0 hasta 5 años, ¿no? Y yo me quedé fascinada con todo lo que Dios había bendecido nuestra iglesia respecto de ese tema. Y yo dije, Dios, cómo yo quería que mi hija recibiera eso, cómo yo quería estar aquí. Fue la primera vez en años que yo deseé volver a Brasil. Después de años, fue la primera vez que yo pensé en mirar hacia atrás, así como que, ¿no? El que tiene puesto la mano en el arado no puede volver. En ese día yo tuve la tentación de mirar, porque yo pensé, wow, cómo yo quería que mi hija tuviera eso, cómo yo quería que ella pudiera, disfrutar de todas esas herramientas para que ella pueda aprender la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que después de una charla salieron todos para el break, ¿no? Para tomar su café, para comer sus galletitas. Y yo me quedé en el salón porque Ana Julia se había quedado dormida en un colchoncito en el piso. Y entonces yo me quedé ahí con ella, ¿no? Y eso entonces empezó a venir a mi memoria, porque eso yo había visto el día anterior y yo ya había pasado toda la noche pensando en eso. Y yo empecé a llorar. Y yo ya les dije a ustedes que yo soy llorona, pero yo también soy orona. Y yo entonces empecé a orar, dice, Señor, me perdona Dios, porque yo ya aprendí la lección del contentamiento. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Como yo quería. Y nosotros estamos tan lejos todavía de tener ese equipo, de tener esas posibilidades, ¿no? De tener eso en nuestra iglesia allá en Perú. Y el Espíritu Santo, ¡pah!,
me dio una respuesta. Pero tú me tienes a mí, Julie. Tú me tienes, yo soy suficiente. El mismo Espíritu Santo que actúa en esas personas que están acá, que crean esos materiales, que tienen esas ideas para ellos, es el mismo Espíritu Santo que tú tienes. Y yo te puedo capacitar para que tú hagas eso con tu hija. Yo te puedo capacitar para que tú uses las herramientas necesarias para que Ana Julia sea todo lo que ella tiene que ser en mí y lo que yo quiero usar en ti para que ella alcance ese blanco. Cesé mi reclamación. Cesé mi reclamación. Dios, Él es perfecto y Él es suficiente. Y me encanta cómo Él usa las circunstancias de mi vida para enseñar, porque deja de ser solo teorías en mi vida y pasan a ser prácticas. Y por un cabello blanco, una canita, Dios me enseñó algo tan importante que cambió mi visión respecto de tantas cosas. Y eso Dios no quiere hacer solo conmigo, eso Dios también quiere hacer contigo. Dios también quiere hacer contigo. Entonces, antes de que tú entres en ese patrón de felicidad, de apariencia, de estatus social, de éxito financiero que da el mundo, busca en la palabra de Dios cuál es el patrón de Dios para ti y aprende a ser contento en todo lo que tú eres y en todo lo que tú tienes, porque Jesús es suficiente. Si tú tienes a Jesús, eso es suficiente para ti. Si tú tienes el Espíritu Santo, eso es suficiente para ti. Él te va a capacitar, Él te va a dar todo lo necesario para que tú cumplas con excelencia todo lo que Él tiene planeado para ti. Ojalá ese video te haya bendecido. Ojalá te haga buscar más de Dios. ¿Está bien? Si te edificó, comparte con otras personas también. Nos vemos entonces en el próximo video. Que Dios te bendiga.